Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre las etapas del conflicto armado en Colombia, hacia el posconflicto. Bueno, mi grupo está conformado por Julio Esteban Rodríguez Piña y pues quien les habla Sebastián Andrés Muñoz Bernal. Principalmente vamos a hablar sobre la introducción, la cual conlleva los conceptos básicos del conflicto armado y la etapa del conflicto armado. De segundo esto, vamos a hablar sobre la importancia que tiene de conocer y definir las diferentes etapas del conflicto, ya que estas ayudan a que el individuo pueda comprender lo sucedido en el país y pues que en un futuro como que no vuelva a suceder lo que ya alguna vez pasó. Bueno, podemos empezar con lo de los conceptos básicos, lo cual se divide en cuatro conceptos básicos que son el conflicto armado, la justicia transicional, el posconflicto y la violencia. Bueno, el posconflicto armado es la acción que desencadena la violencia directa por causa de divergencias. Siempre hay dos partes que están involucradas, en este caso sería pues el gobierno y pues las guerrillas, la cual causa diferentes violencias a los derechos humanos. Bueno, en la justicia transicional se define como el conjunto de mecanismos y herramientas que ayudan a utilizar, a frenar la violencia y pues ayuda también a garantizar la verdad, la justicia, la recuperación y las garantizas que no se repita lo que ya sucedió. El posconflicto se define como una nueva etapa que después de firmar como un acuerdo entre las dos partes. No se termina, o sea, no significa que se termine el conflicto, pero pues busca como la verdadera paz entre las dos partes. Y pues también ayuda a que haya un fortalecimiento como el de la paz y evitando pues otra vez recaer como en el conflicto. Por último, podemos ver la que es la violencia. En esta, la violencia se define como la existencia de tres tipos de violencia, las cuales son la violencia directa, violencia estructural y la violencia cultural. La violencia directa se habla se ve manifestada generalmente por lo físico y lo verbal. La violencia estructural ataca principalmente a los sistemas sociales y políticos y económicos de un país. La violencia cultural habla como de los aspectos simbólicos que tienen pues ese país y pues que se ha afectado pues alrededor de la violencia que se generan como el conflicto armado en el lugar. Bueno, bueno, yo hablo sobre las etapas del conflicto armado. Bueno, estas también se dividen en tres: la etapa inicial, la intermedia y pues la final. En la etapa inicial podemos, digamos, destacar el nacimiento de las organizaciones armadas en Colombia, que pues básicamente lo que buscan es cambiar, digamos, el modelo político que hay en el país, ¿sí? Pero esto lo hacen, pues, obviamente generando violencia en algunos departamentos de Colombia. Digamos, en la dimensión del conflicto, pues, básicamente se ve en el desplazamiento de un gran número de personas. Aproximadamente 6 millones de víctimas fueron desplazadas, pues, en todos estos 50 años que hay de conflicto aproximadamente. La desaparición forzosa, hay 152.000 casos. Homicidios hay 931.720. Y digamos, el departamento con mayor casos es Antioquia, con 1.400.000. Digamos, actores que han intervenido en el conflicto armado, pues digamos la relación entre el Estado y las guerrillas, una relación hostil y que solo conduce al conflicto. Y por otro lado, pues la relación entre el narcotráfico con los grupos guerrilleros, que son fuente pues, de financiamiento de los paramilitares, que pues tienen intereses propios contra el Estado. La etapa intermedia, pues busca negociar y firmar el Tratado de Paz, que pues donde se establecieron seis aspectos en común. La construcción de la paz, claramente, el desarrollo económico junto, el desarrollo social, ampliar la democracia y pues el objetivo principal que es buscar pues la paz en Colombia. Y pues la etapa final, que pues es donde se está buscando, se sigue buscando la paz porque todavía como tal no se ha llegado a un fin, pero pues se está intentando seguir construyendo pues una paz duradera. Digamos, en las conclusiones podemos destacar dos. La primera es que pues, los conceptos básicos del conflicto ayudan a comprender las diferentes violaciones a los derechos humanos que han cometido ambas partes del conflicto, tanto el Estado como las propias guerrillas. Y la segunda es explicar las diferentes etapas
pues hacen comprender a la situación del conflicto armado en Colombia y cómo se pudo llegar a un tratado de paz, sin importar las diferentes situaciones, pero que es necesario seguir con un diálogo entre ambas partes para que pueda existir un verdadero cambio y una paz duradera. Y eso es todo. Muchas gracias.